Bueno, sigue el tema, mi querido Santiago, de lo de las redes sociales, la demanda de Meta y la pregunta que nos seguimos haciendo es, ¿realmente las redes sociales fueron diseñadas para volvernos adictos? Luli Olvera, ¿cómo estás? Estratega de marca y creadora de contenido en Brandsetera. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Emilio, Santiago, un gusto. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Pues esa es la pregunta, ¿no, Santi? A ver, te lo digo desde el panorama de un cuate de 25 años, creo que han creado alrededor Monstruo. sí, un verdadero monstruo, no sé cómo lo veas tú, al final eres la experta. ¿Cómo es el panorama hoy en día para un cuate de 25 años? ¿Cómo va a ser para cuando nosotros tengamos 40? ¿Qué va a ser de nuestro Es- mundo? ¿Qué va a ser de nuestra vida sin un teléfono, sin una pantalla, sin un iPad, etcétera? exacto. Qué bueno que lo mencionas porque justo esa es la pregunta que llevó a Meta a los juzgados en Estados Unidos esta semana, ¿no? O sea, los estaban demandando en Estados Unidos porque decían que Meta diseñó específicamente Instagram y Facebook a propósito para enganchar a los adolescentes y tenían metas internas de minutos de uso. En el 2023 tenían una meta de que los adolescentes estuvieran usando las plataformas 40 minutos al día. Y en el 2026 querían que ese número subiera a 46. Y otra cosa por lo que los demandaban es que habían recolectado datos de menores de 13 años sin permiso de sus papás, violando la ley en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esos eran los dos temas más fuertes por los que los estaban demandando. Que obviamente tener estas métricas de uso y metas de uso para los adolescentes, pues obviamente repercute mucho en la salud mental y como tú dices, oye, ¿qué nos espera cuando tengamos 40 años si venimos haciéndonos adictos a estas plataformas desde que éramos adolescentes, ¿no? Luli, ¿qué tan productivo crees que sea el uso de las redes sociales? Porque veo un panorama en donde las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, ¿no? Nos presentamos en un mundo en donde puede haber un contenido muy productivo, puede haber un contenido muy bonito que nos pueda ayudar, que nos pueda hacer crecer, que nos pueda ayudar a aprender muchas cosas. Y del otro lado hay un contenido banal, hay un contenido basura que es constante, que es justamente tan... eh, ¿cómo podría plantearlo, mi querido Emilio Valles Vidrio? Creo que me di a explicar con cómo lo planteo, Sí, pero ¿cómo ves, qué tan productivo crees que está siendo hoy en día el contenido en redes sociales? yo creo que como lo dices perfectamente, hay un lado muy positivo de las redes sociales y hay un lado muy oscuro. Y creo que aquí el tema principal es el peligro de ese lado oscuro en los adolescentes, ¿no? Porque tener este acceso a las plataformas cuando eres un adolescente, pues a lo mejor no te metes a buscar y a estudiar y a usarlo para cosas productivas. A lo mejor te metes a ver lo que están haciendo los niños de tu salón, usas los filtros de belleza, que al final del día va a repercutir en tu identidad y cómo te sientes. Oye, si yo me veo de una manera en el espejo, pero el filtro de mi celular me hace ver una mujer hermosa, preciosa, pues oye, me quiero operar la nariz y ay, mis ojos se verían más bonitos de otro color. Todo ese tipo de cosas afectan a la salud mental de los adolescentes y es la razón justamente por la que los estaban demandando. Los estaban demandando por una cantidad que Meta calculaba que podía llegar hasta 1.4 billones de dólares, que es lo que vale Meta por completo, ¿no? Y justamente ayer lo que pasó fue que llegaron a un acuerdo, Meta y los estados que los estaban demandando, y acordaron, Meta dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ellos dijeron, no veo una manera o un escenario en donde nosotros ganemos este juicio, entonces vamos a llegar a un acuerdo, les voy a pagar 18.000 millones de dólares. Y Paso. eso fue lo que acaba de pasar ayer. ¿Qué Oye, cantidad? estamos hablando de cuántas demandas que se están filtrando, ¿de 3,000? Tiene varias demandas Son activas. 29 estados, Este ¿no? Los que participan. específicamente, el juicio que vivimos esta semana, lo estaban demandando 47 estados en Estados Ah, Unidos, 47. ¿no? Entonces, lo que acordaron con ellos fue pagar estos 18.000 millones de dólares. Ojo, estos 18.000 millones de dólares no se los van a pagar mañana, ¿no? Son a 10 años y primero van a pagar 12.000 millones y lo que dijeron fue, ok, te pago 12.000 millones y el resto te lo pago si las otras plataformas también de redes sociales como Snap, TikTok, YouTube también hacen algo al respecto, ¿no? Entonces como que pusieron esta condición para decir, no nada más me señales a mí, todos en la industria tenemos algo que ver, ¿no? Entonces, si los demás hacen algo, yo te termino de pagar esta cantidad que acordamos. Es la nota. No los va a quebrar, pero no es insignificativo tampoco para ellos.
Perdón por mi falta de cultura, pero ¿a quién o sea, personas demandaron, el gobierno demandó, ¿a quién le están pagando estos 18,000 millones de dólares? 47 estados en Estados Unidos los demandaron y este dinero a donde se va a ir es a fondos para la salud mental de los adolescentes, para estudios de cómo mejorar el acceso a las redes sociales, también poner limitantes en las plataformas y todos como asociaciones para mejorar lo que pues de cierta manera dañaron ellos, ¿no? Algo interesante que está pasando en este caso es que lo comparan mucho con pues el desastre legal que hubo alrededor de las tabacaleras en los noventas, en Ajá. donde, oye, las tabacaleras saben el daño que están haciendo y como quiera seguían promocionando y publicitando sus productos, ¿no? Y es lo mismo que les dicen ahora, oye, tú sabes como plataforma de redes sociales el daño que le estás haciendo a la salud mental de los adolescentes y como quiera sigues haciendo cosas para seguir pues haciendo estos daños que ya conoces que existen, ¿no? Pero a ver, ahí es que yo ahí va esa parte, Luli. A ver, ¿qué diferencia habría entonces? ¿Por el tema de las edades? Es decir, porque las redes sociales van vinculadas o estas demandas van vinculadas precisamente con el tema de los niños menores de edad de 3 5 Ujú. años y por eso sí pasa, sí fructifica esta demanda comparada con las tabacaleras o con la industria del alcohol, por ejemplo, o ahora con el tema de la marihuana. En fin, creo que también es un tema de adicciones en otro lado. Pero aquí, ¿por qué? ¿Por qué es viable? ¿Por eso? Sí, exacto. Estamos hablando ahorita de adolescentes de 13 a 17 años. Y entonces lo que se acordó y lo que dijo Meta para decir, ok, o sea, no voy a seguir con el juicio, vamos a llegar a un acuerdo, te voy a pagar estos 18,000 millones y además voy a poner nuevos cambios reales en mis plataformas para los adolescentes en Estados Unidos, como por ejemplo un límite de 2 horas diarias en Instagram y Facebook, cero notificaciones de medianoche a 6 de la mañana, cero notificaciones en horario escolar. Se acaba por completo el scroll infinito, ya sabes, de que le das y te sigue saliendo contenido. Eso ya no va a existir para los jóvenes de 13 a 17 años. Van a limitar también estos filtros de belleza y el contenido público de los likes. Ya no vas a poder ver cuántos likes tiene esta foto, porque todo eso se ha venido probando que genera como ansiedad o comparativas en los adolescentes y temas de salud mental, ¿no? Órale. De verdad, es que es impresionante. ¿Por qué hemos dejado que nos afecte tanto ese tipo de cosas? O sea, me impresiona, ¿no? El hecho de pensar que ya no se van a poder ver los likes porque eso afecta a que la gente piense algo de ti y te juzgue, ¿no? ¿En qué punto llegamos a ser este tipo de sociedad? Yo creo que planteas un tema bien interesante y aquí va la pregunta que yo creo que es la más importante de todas. ¿Realmente nos hicimos adictos a las redes sociales o nos hicieron adictos? Es decir, estaban diseñadas para que nosotros nos hiciéramos adictos. El ver el número de likes a mí me genera ciertas dopaminas en el cerebro, ciertas emociones que yo quiero saber si mi foto va a llegar a ganarle a la de mi amiga y entonces, y ellos saben perfectamente, ¿no? Entonces, creo que muchas de las funciones de las redes sociales están diseñadas específicamente para generar estas emociones en nosotros y estos comportamientos en nosotros que saben que vamos a resultar en pasar más tiempo ahí, ¿no? Pero, perdóname, Perdón, mi no, dale, dale. querido Valles Vidrio, pero ¿crees que fue el propósito desde el principio? O sea, desde que Mark Zuckerberg estaba en su garage, dijo, voy a volver adicto a todo el mundo. ¿Para qué? Eso yo también iba a preguntar. Justo. Eso, o sea, de que sí lo vieron así como de, ay, o sea, de que pudieron ver en ese momento el alcance que iban a llegar a tener. Yo creo que nadie se imaginó esto, ¿no? Y creo que es lo que pasa siempre con un producto o una tecnología nueva. Nadie se imagina hasta dónde va a llegar. Pero ya que vamos viendo cómo se van desarrollando las cosas, es donde tenemos que entender y plantear reglamentos y plantear lineamientos y límites de cómo se debería usar y cómo no. Ahora, Meta sabe perfectamente que para ellos es ganancia que tú pases 1 minuto más en su plataforma. Y eso es lo que ellos quieren. Entre más tiempo tú pases en tu plataforma, pues más dinero significa para ellos, ¿no? Entonces, realmente ese es su objetivo final. ¿Cómo llegamos ahí? Pues es cuestionable, ¿no? Los medios. Y conforme va pasando el tiempo y como se van desarrollando las acciones, pues vamos viendo las repercusiones que tiene. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Sí, porque, o sea, Diego, nosotros podemos ser culpables por el consumo que empezamos a tener. O sea, yo me acuerdo cuando empezó Facebook,
que nuestra generación decía, es el chismógrafo de las nuevas generaciones, y ahora se ha convertido en una situación de adictiva, o sea, Sí, muy sí, diferente claro. a lo que era el chismógrafo de antes, ¿no? Pero bueno, gracias, Luli, gracias como siempre. ¿Tus redes son? Brand Cetera, Brand S Etera. En Instagram y TikTok, por ahí nos vemos para chismear de marcas. Gracias.